Mi esposa, Sofía, llegó a casa del gimnasio con un aspecto incómodo, y esa fue la primera señal de alerta a la que debería haber prestado más atención. Llevaba unas 3 semanas entrenando en el VidaFit de la Colonia Condesa con este nuevo entrenador personal. Últimamente, algo no me cuadraba en toda la situación de nuestra ajetreada vida en la Ciudad de México. ¿Qué tal tu sesión?, le pregunté mientras entraba por la puerta, con la maleta del gimnasio colgada del hombro. Hizo una pausa por un momento, más larga de lo habitual. Bien, solo un entrenamiento intenso, ya sabes. Pero su lenguaje corporal contaba una historia diferente. Evitaba el contacto visual, fue directa a la cocina por un vaso de agua y parecía más tensa de lo que debería estar alguien que acaba de terminar un buen entrenamiento. Durante los días siguientes, empecé a notar patrones. Mencionaba comentarios extraños que su entrenador hacía sobre las relaciones, sobre cómo la mayoría de los maridos no aprecian lo que tienen, o cómo le decía que era demasiado buena para una rutina de gimnasio normal. Cuando le preguntaba por esos comentarios, los descartaba rápidamente. Solo intenta motivarme, decía, pero su tono sugería que ella tampoco se lo creía. El punto de quiebre llegó un jueves por la noche. Entró con una expresión genuinamente perturbada. ¿Todo bien?, le pregunté, dejando mi laptop a un lado. Se sentó en el sofá junto a mí, jugueteando con su botella de agua. Creo que mi entrenador podría estar. No sé. Cruzando algunos límites. Ahora tenía toda mi atención. ¿Qué tipo de límites? Hoy no paraba de corregirme la postura poniendo sus manos en mi cintura, mis hombros, mi espalda. Mucho más de lo necesario. Y hizo este comentario sobre que no debo recibir suficiente atención en casa porque parecía tensa. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Dijo que se pone peor. Cuando le dije que soy perfectamente feliz en casa, se rió y dijo algo sobre que todas las mujeres casadas dicen eso hasta que conocen a un hombre de verdad que sabe cómo tratarlas adecuadamente. La audacia de este tipo ya me estaba sacando de quicio, pero mantuve la voz tranquila. ¿Cómo respondiste? Le dije que necesitaba acortar la sesión y me fui. Pero ahora me pregunto si debería buscar un nuevo entrenador. El problema es que me gusta mucho este gimnasio y cambiar sería complicado. Miré a mi esposa, esta mujer increíble que había estado lidiando con un depredador disfrazado de profesional del fitness, y tomé una decisión en ese mismo instante. No vas a cambiar de gimnasio, dije con firmeza. Pero creo que es hora de que conozca a ese entrenador tuyo. Pareció sorprendida. ¿Quieres venir al gimnasio? Quiero ver exactamente con qué tipo de profesional estamos tratando aquí. Mañana es viernes. ¿A qué hora es tu sesión? A las 6 de la tarde, pero no tienes por qué. Estaré allí a las 5:30. Quiero observar a este tipo en acción antes de que empiece tu sesión. Al día siguiente, llegué temprano al VidaFit y conseguí un pase de invitado. El lugar estaba lleno de gente que venía después del trabajo, y no tardé en localizar al entrenador que Sofía había descrito, alto, demasiado musculoso, con esa típica arrogancia de mi rey de gimnasio que gritaba inseguridad enmascarada de confianza. Lo observé trabajar con una clienta durante unos 10 minutos, y lo que vi hizo que me hirviera la sangre. Sus manos estaban constantemente sobre ella, ajustando su postura con toques prolongados que iban mucho más allá de la instrucción profesional. La mujer parecía incómoda, pero demasiado educada para decir algo. Cuando terminó esa sesión, lo vi acercarse a otra mujer que entrenaba sola. En cuestión de minutos, le ofrecía consejos no solicitados y encontraba excusas para tocarle el brazo, el hombro, la espalda baja. Esto no era entrenamiento. Esto era un depredador usando su posición para acechar a las mujeres. Entonces entró Sofía. Observé desde el otro lado del gimnasio cómo todo el comportamiento de este tipo cambiaba al verla. Su sonrisa se volvió más depredadora, su postura más agresiva. Se acercó a ella de inmediato, y pude ver que se paraba más cerca de lo necesario, inclinándose cuando hablaba. Fue entonces cuando supe que esta situación estaba a punto de cambiar drásticamente. Ya no se trataba de un entrenador demasiado entusiasta. Era un tipo que pensaba que podía faltarle el respeto a mi esposa, hacerla sentir incómoda y salirse con la suya de alguna manera.
Terminé mi rápido entrenamiento y me acerqué a ellos mientras se preparaban para su sesión. Hola, mi amor, dije, acercándome con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Sofía pareció aliviada de verme. Ah, mira, él es Javier, mi esposo, de quien te hablé. El entrenador se volvió para mirarme, e inmediatamente vi en sus ojos cómo me medía de arriba abajo. Me estaba evaluando como si fuera competencia, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus intenciones con mi esposa. Mucho gusto, dijo, extendiendo su mano con un apretón innecesariamente firme. Tu esposa ha estado progresando mucho. Tiene un potencial increíble. La forma en que dijo potencial me dio repelús, pero mantuve mi expresión neutral. Ya veo, respondí, igualando la fuerza de su apretón con facilidad. Mencionó que has sido muy de contacto físico en su entrenamiento. Su sonrisa vaciló ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Así es como se consiguen resultados. La mayoría de la gente necesita ese toque personal para superar realmente sus límites. Estoy seguro de que sí, dije, con un tono perfectamente agradable mientras mis ojos permanecían fijos en los suyos. Espero ver tus métodos en acción. Por primera vez desde que lo observaba, el entrenador pareció inseguro. Claro. Estaba empezando a darse cuenta de que esta situación se había vuelto mucho más complicada para él. Me coloqué en un banco cercano desde donde podía observar toda la sesión de entrenamiento sin ser obvio al respecto. Lo que presencié durante la siguiente hora confirmó cada sospecha que había desarrollado sobre este tipo. El entrenador, que se presentó como Marco, comenzó el entrenamiento de Sofía con sentadillas. Bastante normal, excepto que su versión de la corrección de la postura implicaba colocar ambas manos en sus caderas desde atrás y permanecer allí mucho más tiempo del que requería cualquier ajuste legítimo. Siente esa posición, dijo, su voz resonando por todo el gimnasio. Tienes que hundirte de verdad en ella. Deja que te guíe a través del movimiento. La incomodidad de Sofía era obvia para mí, pero a Marco o no le importaba o no se daba cuenta. Sus manos se movieron de sus caderas a su espalda baja, luego a sus hombros, manteniendo un contacto constante durante toda la serie. Durante su periodo de descanso, lo oí conversar. Sabes, la mayoría de las mujeres casadas pierden la motivación después de unos años, dijo Marco, apoyándose en el soporte para sentadillas. Se acomodan, dejan de cuidarse. Pero tú eres diferente. Aún te importa ser atractiva. Sofía se movió incómoda. Solo quiero mantenerme sana. Claro, la salud, se rió Marco. Pero seamos honestos, no estarías aquí si no quisieras verte bien. La pregunta es, ¿para quién intentas verte bien? La audacia de esta pregunta me hizo apretar más fuerte mi botella de agua. Sofía murmuró algo sobre sentirse bien consigo misma, pero Marco no había terminado. ¿Ves? Eso es lo que me gusta de ti. Eres honesta sobre querer mejorar. La mayoría de los maridos no aprecian cuando sus esposas hacen este tipo de esfuerzo. Se sienten amenazados por ello. Vi cómo el rostro de Sofía se tensaba. Mi marido me apoya mucho en mis objetivos de fitness. Por supuesto que sí, dijo Marco con un tono que sugería que no se lo creía ni por un segundo. Pero el apoyo y el aprecio son cosas diferentes. Una mujer como tú necesita a alguien que realmente vea el trabajo que estás haciendo. Se acercó a ella para el siguiente ejercicio, press de banca. Mientras la asistía, su posicionamiento era completamente inapropiado. En lugar de pararse a la cabeza del banco como haría cualquier entrenador profesional, se colocó a un lado, inclinándose sobre ella de una manera que le daba una vista clara hacia el interior de su camiseta de entrenamiento. Buena forma, dijo, su voz ahora más baja. Realmente empuja a través de esa resistencia. Eres más fuerte de lo que crees. Sus manos estaban en la barra, pero seguían rozando sus brazos y hombros. Cuando terminó la serie, la ayudó a sentarse colocando la mano en su espalda y manteniéndola allí mientras hablaba. ¿Sabes lo que pienso?, dijo Marco, sentándose en el banco junto a ella, más cerca de lo necesario. Creo que te estás conteniendo en tus entrenamientos. Quiero decir, eres capaz de mucho más, pero algo te mantiene refrenada. Sofía parecía confundida. Estoy dando mi mejor esfuerzo. ¿Lo estás?
¿O estás jugando a lo seguro porque es a lo que estás acostumbrada? Su voz había adoptado este tono pseudopsicológico que me hizo querer ir hacia allí de inmediato. A veces necesitamos a alguien que nos empuje más allá de nuestras zonas de confort. Alguien que no tenga miedo de exigir excelencia. Las implicaciones en sus palabras eran clarísimas. Esto ya no se trataba de fitness, y todos lo sabíamos. Durante el siguiente ejercicio, curls de piernas, el comportamiento de Marco se intensificó aún más. Se posicionó donde podía observar su forma desde atrás, haciendo comentarios sobre su flexibilidad y cómo debería sentir realmente el estiramiento. Respira a través de ello, la instruyó, colocando su mano en la parte baja de su espalda de nuevo. No luches contra la sensación. A veces, los mejores resultados provienen de entregar el control a alguien que sabe lo que está haciendo. Ya había oído suficiente. Terminé mi propio entrenamiento y me acerqué mientras terminaban. ¿Cómo fue? Le pregunté a Sofía, pero mantuve mis ojos en Marco. Gran sesión, respondió Marco por ella. Tiene una habilidad atlética natural. Responde muy bien a una guía firme. El doble sentido no pasó desapercibido para nadie. Sofía parecía avergonzada. Marco parecía engreído, y yo parecía estar decidiendo si abordar esto ahora mismo o manejarlo de otra manera. Guía firme, repetí lentamente. Es una terminología interesante para un entrenador de fitness. La sonrisa de Marco se ensanchó. Los resultados hablan por sí solos. Tu esposa ha estado haciendo progresos increíbles con mis métodos. Seguro que sí, dije. ¿Y qué implican exactamente tus métodos? Atención personalizada, corrección práctica, romper las barreras mentales que frenan a la gente. La mayoría de la gente está demasiado cómoda con la mediocridad. Necesitan a alguien dispuesto a empujarlos más fuerte de lo que se empujarían a sí mismos. Sofía comenzó a recoger sus cosas, claramente queriendo terminar esta conversación, pero yo aún no había terminado. ¿Y te consideras cualificado para determinar lo que la gente necesita? Pregunté. 3 años de experiencia, docenas de clientes satisfechos, respondió Marco. Especialmente las mujeres. Aprecian tener a alguien que no tiene miedo de desafiarlas. La forma en que enfatizó mujeres dejó claro que esta conversación ya no tenía nada que ver con el fitness. Este tipo me estaba diciendo abiertamente que se especializaba en traspasar los límites con clientas, y pensaba que yo era demasiado pasivo para hacer algo al respecto. Desafiarlas, dije pensativamente. Es una forma de describirlo. Marco se acercó, usando su ventaja de altura para intentar intimidarme. Mira, tu esposa vino a mí porque quería resultados. Si no te sientes cómodo con los métodos de entrenamiento profesional, tal vez debería buscar un entrenador que sea menos efectivo. La amenaza apenas estaba velada. Básicamente me estaba diciendo que si tenía un problema con su comportamiento, mi esposa tendría que renunciar a sus objetivos de fitness. Era manipulación disfrazada de consejo profesional. Le sonreí, el tipo de sonrisa que debería haberle advertido que estaba cometiendo un grave error. ¿Sabes qué, Marco? Creo que mi esposa está recibiendo exactamente el tipo de entrenamiento que necesita. Vendré a más de estas sesiones para ver tus métodos en acción. Por primera vez, su confianza se resquebrajó ligeramente. Eso no suele ser necesario. La mayoría de los maridos confían en mí para manejar el entrenamiento de sus esposas profesionalmente. No soy como la mayoría de los maridos, dije simplemente. Y esto no se trata de confianza. Se trata de asegurarse de que todos entiendan exactamente cómo son los límites profesionales. La mandíbula de Marco se tensó, pero forzó otra sonrisa. Por supuesto. Eres bienvenido cuando quieras. Mientras caminábamos hacia el coche, Sofía estuvo en silencio hasta que entramos. Eso fue incómodo, dijo finalmente. Ese tipo está probando los límites, respondí. Y acaba de descubrir dónde están los míos. Durante la semana siguiente, me aseguré de aparecer en el gimnasio durante las sesiones de entrenamiento de Sofía. Cada vez, el comportamiento de Marco se volvía más descarado, como si mi presencia fuera una especie de desafío que necesitaba superar en lugar de un límite que debería respetar.
El martes por la noche, llegué temprano e inicié una conversación con la gerente del gimnasio, una mujer de unos 40 años que parecía genuinamente profesional. ¿Cuánto tiempo lleva Marco trabajando aquí? Pregunté casualmente mientras hacía algunos estiramientos. Unos 8 meses, respondió. Vino con buenas referencias de su gimnasio anterior. ¿Ha sido popular entre los clientes? Hizo una pausa, y pude ver que había más en la historia. Es efectivo con ciertos clientes, aunque hemos tenido que tener algunas conversaciones sobre mantener los límites profesionales. Esa frase me lo dijo todo. No era la primera vez que el comportamiento de Marco era un problema. ¿Qué tipo de conversaciones? Presioné suavemente. La gerente miró a su alrededor y luego bajó la voz. Entre tú y yo, hemos tenido 3 quejas en los últimos 6 meses. Todas de clientas que sintieron que era demasiado táctil durante las sesiones. Nada que ameritara una denuncia formal, pero suficiente para que lo vigilemos. ¿3 quejas y todavía trabaja aquí? Es muy cuidadoso en cómo opera. Nunca cruza la línea lo suficiente como para justificar un despido, y siempre tiene explicaciones para sus métodos de entrenamiento. Además, genera buenos ingresos. Guardé esa información. Marco era un reincidente que había aprendido a mantenerse justo por debajo del umbral del despido. Eso explicaba su confianza y su disposición a traspasar los límites. Cuando comenzó la sesión de Sofía, observé a Marco realizar su actuación habitual. Pero hoy, parecía decidido a provocar una reacción en mí. Durante los pesos muertos, se colocó directamente detrás de ella, su pecho casi tocando su espalda mientras guiaba su forma. Sus manos estaban en sus caderas, su cintura, sus hombros, todo bajo el pretexto de instrucción profesional. Siente cómo tu cuerpo quiere moverse, dijo, su voz lo suficientemente alta como para que yo la oyera desde el otro lado del gimnasio. No luches contra tus instintos naturales. Confía en mí para guiarte a donde necesitas ir. Sofía completó la serie y se apartó rápidamente, pero Marco siguió su movimiento, manteniendo esa cercanía inapropiada. Te estás tensando, observó. ¿Algo en casa te estresa? Estoy bien, respondió Sofía, pero pude ver que su incomodidad crecía. ¿Lo estás? Insistió Marco. Porque puedo sentir la tensión en tus músculos. Generalmente significa que hay conflicto en otras áreas de la vida. Quizás algunos problemas de comunicación con tu marido. La audacia me dejó atónito. Este tipo ahora intentaba crear problemas matrimoniales mientras pretendía ser un profesional del fitness preocupado. Mi matrimonio está perfectamente bien, dijo Sofía con firmeza. Marco se rió entre dientes. Eso es lo que todos dicen. Pero el cuerpo no miente. Trabajo con muchas mujeres casadas, y todas llevan el estrés de manera diferente. Las que están en relaciones sanas están más relajadas, más seguras. Se mueven con libertad. Básicamente le estaba diciendo a mi esposa que su matrimonio era el problema mientras se posicionaba a sí mismo como la solución. Comportamiento clásico de depredador. ¿Qué estás insinuando? Preguntó Sofía, claramente frustrada ahora. No estoy insinuando nada, dijo Marco con falsa inocencia. Solo digo que cuando las mujeres se sienten verdaderamente apreciadas, verdaderamente valoradas, se nota en cómo se comportan. Pareces estar reprimiendo algo. Fue entonces cuando me levanté y me acerqué. ¿Cómo va la sesión? Pregunté, con tono amistoso, pero con mis ojos fijos en Marco. Solo ayudando a tu esposa a liberar algo de tensión, respondió Marco, con esa misma sonrisa engreída en su rostro. Ha estado cargando mucho estrés últimamente. Ah, sí. Dije, mirando a Sofía con genuina preocupación. ¿Algo que deba saber? Sofía negó con la cabeza rápidamente. No es nada, solo la tensión normal del entrenamiento. Pero Marco no había terminado de meter cizaña. A veces la tensión proviene de sentirse poco apreciada. Las mujeres necesitan sentirse valoradas, verdaderamente vistas por quienes son. Cuando eso falta en casa, se manifiesta físicamente. Las implicaciones se volvían más directas. Ahora sugería abiertamente que yo no estaba satisfaciendo las necesidades de mi esposa mientras se posicionaba como alguien que sí podía.
Teoría interesante, dije con calma. ¿Y has desarrollado esta percepción a través de tu extensa formación en psicología? La sonrisa de Marco vaciló ligeramente. He trabajado con suficientes mujeres como para reconocer patrones. ¿Patrones? Repetí. ¿Cómo cuáles, exactamente? Como la forma en que las mujeres casadas responden a la atención masculina cuando no reciben suficiente en casa. Se iluminan cuando alguien realmente les presta atención, se enfoca realmente en sus necesidades. Estaba siendo tan descarado ahora que incluso otros miembros del gimnasio comenzaban a darse cuenta. Un par de mujeres cercanas habían detenido sus entrenamientos para escuchar, y pude verlas intercambiar miradas. ¿Entonces, te encargas de proporcionar esa atención? Pregunté. Proporciono servicios de entrenamiento profesional, dijo Marco, pero su tono sugería que proporcionaba mucho más. Si los clientes se sienten valorados y apreciados durante ese proceso, eso es solo un buen servicio al cliente. Servicio al cliente, dije lentamente. ¿Así es como lo llamas cuando le dices a las mujeres casadas que no son apreciadas en casa? La confianza de Marco volvía a crecer. Parecía pensar que estaba ganando esta conversación. Lo llamo honestidad. La mayoría de los maridos dan por sentadas a sus esposas. Dejan de verlas como mujeres atractivas y deseables y comienzan a tratarlas como compañeras de piso. El tipo ahora me estaba insultando abiertamente mientras coqueteaba con mi esposa. Su arrogancia había alcanzado niveles que exigían una respuesta. ¿Y tú no las das por sentadas? Pregunté. Veo a cada mujer que entrena conmigo como alguien especial, alguien en quien vale la pena invertir tiempo y atención. Por eso obtienen resultados conmigo que no obtienen en otros lugares. Prácticamente estaba anunciando sus servicios como algo más que entrenamiento físico en este punto. Sofía parecía mortificada, pero Marco parecía ajeno a lo inapropiado que estaba siendo. Un enfoque fascinante, dije. ¿Y a cuántas de estas mujeres especiales has ayudado a sentirse debidamente apreciadas? El pecho de Marco se hinchó de orgullo. Más de las que puedo contar. Las mujeres recuerdan cómo se siente ser tratadas como si importaran. Fue entonces cuando una de las mujeres que había estado escuchando cerca se acercó. Probablemente tendría unos 30 y tantos años, en forma y claramente agitada. Disculpa, le dijo a Marco. ¿Estás hablando de tratar a las mujeres como si importaran? Marco se volvió hacia ella con esa misma sonrisa depredadora. Siempre feliz de ayudar. Porque recuerdo cómo me trataste como si importara, interrumpió. Justo hasta que te dije que no estaba interesada en tus sesiones de entrenamiento fuera de horario. Entonces, de repente, mi técnica era terrible y mi actitud era el problema. El rostro de Marco se puso pálido. No sé de qué estás hablando. Claro que no lo sabes, dijo ella lo suficientemente alto como para que la mitad del gimnasio la oyera. Igual que no recuerdas haberme dicho que mi marido probablemente no apreciaba mi flexibilidad o sugerirme que podría beneficiarme de sesiones privadas en tu departamento. Más gente estaba prestando atención ahora. Marco miró a su alrededor nerviosamente, dándose cuenta de que su reputación estaba a punto de recibir un duro golpe. Eso es un malentendido, dijo rápidamente. El único malentendido, dije, acercándome a él, es que pensaras que este comportamiento continuaría sin consecuencias. Marco miró entre mí y la creciente audiencia. Y por primera vez desde que lo conocí, parecía genuinamente preocupado. A la noche siguiente, llegué al gimnasio 10 minutos antes de la sesión de Sofía. Marco estaba trabajando con otra clienta, y lo observé reducir significativamente su comportamiento habitual. Aparentemente, la noticia sobre el enfrentamiento de ayer se estaba extendiendo. Cuando llegó Sofía, el comportamiento de Marco era notablemente diferente. Se habían acabado los toques demasiado familiares y los comentarios inapropiados. Mantuvo una distancia profesional y se centró estrictamente en las instrucciones del ejercicio. Durante unos 20 minutos, pensé que tal vez el mensaje finalmente le había llegado. Entonces su ego entró en acción. Durante un ejercicio de jalón al pecho, Marco se posicionó detrás de Sofía para asistirla. Mientras ella completaba una repetición, se inclinó y le dijo algo al oído que la hizo tensarse de inmediato. No pude oír lo que dijo,
pero su reacción me indicó que no se trataba de la técnica correcta. Se volvió para mirarlo con evidente disgusto, pero Marco simplemente sonrió y retrocedió. Fue entonces cuando se dio cuenta de que lo estaba observando y decidió escalar las cosas deliberadamente. Tu marido ha estado vigilando de cerca nuestras sesiones, dijo Marco lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Debe ser agradable tener a alguien tan protector. La forma en que dijo protector lo hizo sonar como inseguro. Sofía parecía incómoda con la atención que esto estaba atrayendo de otros miembros del gimnasio. Solo está siendo un apoyo, respondió ella en voz baja. Claro, dijo Marco, su voz con ese familiar tono condescendiente. Aunque, me pregunto si toda esa supervisión proviene de la confianza o de saber que no puede competir. Me levanté de mi banco y me acerqué. ¿Competir con qué, exactamente? Marco se volvió para enfrentarme con una confianza renovada. Ser llamado la atención ayer no lo había humillado, solo lo había hecho más decidido a demostrar su dominio. Solo conversando sobre diferentes filosofías de entrenamiento, dijo con falsa inocencia. Filosofías de entrenamiento, repetí. ¿Y qué filosofía implica decirle a los clientes que sus cónyuges no pueden competir? La filosofía que cree en empujar a la gente más allá de sus zonas de confort, respondió Marco, acercándose a mí. Algunas personas son naturalmente más agresivas, más dispuestas a tomar lo que quieren. Otras son más pasivas. Ahora me estaba llamando abiertamente pasivo mientras se posicionaba como el alfa agresivo. El insulto fue claro para todos los que estaban al alcance del oído. Teoría interesante, dije con calma. ¿Te importaría detallar qué crees que quieres tomar? La sonrisa de Marco se ensanchó. Pensaba que estaba ganando este juego psicológico. Creo que algunos hombres saben apreciar lo que tienen, y otros simplemente asumen que siempre estará ahí. Sofía parecía mortificada. ¿Podemos, por favor, terminar el entrenamiento? Pero Marco no había terminado de demostrar su punto. ¿Sabes lo que he aprendido trabajando con mujeres? Responden a la confianza. Confianza real, no del tipo que necesita respaldo o supervisión. Estaba desafiando directamente mi presencia en el gimnasio mientras insultaba mi masculinidad frente a mi esposa. El tipo aparentemente no había aprendido nada de la humillación de ayer. Confianza real, dije pensativamente. ¿Y te consideras un buen ejemplo de eso? Me considero alguien que no tiene miedo de ir a por lo que quiere, respondió Marco, inflando el pecho. Algunos tipos hablan, otros realmente actúan. La insinuación sexual era ahora flagrante. Básicamente le estaba diciendo a mi esposa que él podía satisfacerla mejor que yo, todo mientras estaba a 1 metro de distancia de mí. Actuar, repetí lentamente. ¿Como un entrenador personal que coquetea con clientas casadas? Como un hombre que reconoce la calidad cuando la ve, replicó Marco, y no tiene miedo de hacerle saber a esa calidad que se está desperdiciando. Eso cruzó todos los límites. Acababa de decirle a mi esposa que se estaba desperdiciando conmigo, en mi cara, frente a un gimnasio lleno de gente. Sofía retrocedió, claramente asqueada. Eso es completamente inapropiado. Pero Marco malinterpretó su asco como si se estuviera haciéndola difícil. Se acercó a ella, lo suficientemente cerca como para que ella tuviera que dar otro paso atrás. Lo que es inapropiado es conformarse con menos de lo que mereces, dijo, extendiendo la mano para tocar su brazo. Fue entonces cuando di un paso adelante y le agarré la muñeca antes de que su mano pudiera hacer contacto. Lo único que es inapropiado, dije, mi voz mortalmente tranquila, es pensar que puedes ponerle las manos encima a mi esposa. Marco intentó liberar su muñeca, pero mantuve mi agarre. Parecía sorprendido por mi fuerza. Suéltame, dijo, intentando sonar autoritario pero pareciendo nervioso. Con gusto, respondí, soltando su muñeca. Justo después de que establezcamos algunos límites. Marco se frotó la muñeca y retrocedió, pero su ego no le permitió rendirse por completo. ¿Límites? ¿Te refieres al límite entre un hombre débil y uno fuerte? El insulto quedó en el aire como un desafío. Varias personas habían detenido sus entrenamientos para ver lo que estaba sucediendo. Débil, dije, asintiendo lentamente. ¿Es eso lo que crees que soy?
Creo que eres un hombre que necesita que su esposa sea supervisada porque sabe que no puede satisfacerla, dijo Marco, su voz elevándose. Creo que te sientes amenazado por hombres de verdad que saben cómo tratar a las mujeres adecuadamente. El rostro de Sofía se sonrojó de ira. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi marido? Pero Marco estaba demasiado lejos como para preocuparse por su reacción. Se había comprometido con esta confrontación y estaba decidido a demostrar su dominio. Estoy diciendo la verdad, dijo, volviéndose hacia mí. Tu esposa merece a alguien que aprecie su cuerpo, alguien que sepa cómo hacerla sentir como una mujer de verdad. De hecho, extendió la mano hacia la cintura de Sofía mientras decía esto, como para demostrar su punto sobre el apreciar su cuerpo. Fue entonces cuando le agarré la muñeca de nuevo, pero esta vez no la solté. ¿Quieres saber la diferencia entre débil y fuerte? Pregunté, mi voz todavía tranquila a pesar de la furia que crecía dentro de mí. Marco intentó liberarse, pero rápidamente se dio cuenta de que no podía. Suéltame, ahora mismo. La diferencia, continué, es que los hombres débiles necesitan tocar a las mujeres sin permiso para sentirse poderosos. Los hombres fuertes se ganan el respeto sin poner un dedo encima de nadie. Apreté su muñeca lo suficiente para dejar claro mi punto. El rostro de Marco se puso pálido al darse cuenta de la diferencia de fuerza entre nosotros. Me estás haciendo daño, dijo, su bravuconería evaporándose. No respondí con calma. Esto es contención. Hacerte daño sería responder a tu falta de respeto como se merece. Marco miró a su alrededor desesperadamente, dándose cuenta de que sus tácticas de intimidación habían fracasado estrepitosamente. La audiencia que había querido impresionar ahora lo veía ser humillado por el marido débil al que había estado insultando. Mira, esto es solo un malentendido, dijo rápidamente. El único malentendido, dije, finalmente soltando su muñeca, es pensar que podías faltarle el respeto a mi esposa y salir ileso. Marco se frotó la muñeca de nuevo, su confianza completamente destrozada. ¿Qué se supone que significa eso? Le sonreí, el tipo de sonrisa que prometía que habría consecuencias. Significa que tu educación en el respeto apenas está comenzando. Marco se frotó la muñeca, la rabia creciendo en sus ojos. La humillación de haber sido físicamente contenido lo estaba consumiendo, y pude ver su desesperación por salvar su reputación. ¿Crees que agarrarme la muñeca te hace rudo? Dijo Marco, con la voz temblorosa. Eso fue un golpe bajo. Varios miembros del gimnasio se reunieron alrededor, sintiendo que esto no había terminado. Sofía se acercó a mí, queriendo irse, pero Marco no había terminado. ¿Qué tal si arreglamos esto como hombres? Desafió Marco. A ver quién es lo suficientemente hombre como para respaldar sus palabras. Me estaba retando a una pelea. Su ego no podía soportar ser superado. ¿Arreglar qué, exactamente? Pregunté. Si puedes manejar la competencia real o si solo eres otro marido débil que habla mucho, dijo Marco, moviendo los hombros. Sofía me tiró del brazo. Vámonos. No vale la pena. Marco sonrió con suficiencia. Escucha a tu esposa. Sabe que no puedes con esto. Tienes razón, dije. Debería escuchar a mi esposa, especialmente cuando intenta protegerte de algo para lo que no estás preparado. Marco se rió. ¿Protegerme de qué? De aprender la diferencia entre músculos de gimnasio y fuerza real. El rostro de Marco se ensombreció. ¿Crees que soy pura fachada? Hagámoslo como es debido. Unas vencidas, aquí mismo, ahora mismo. La multitud murmuró con anticipación. Alguien arrastró un banco. Cuando pierdas, dije, te disculparás con cada mujer a la que has acosado y le explicarás tus métodos a la gerente. Trato hecho, dijo Marco con confianza. Nos agarramos las manos. Marco inmediatamente puso todo su empeño, su rostro esforzándose durante 30 segundos. Nuestras manos permanecieron verticales mientras dejaba que agotara su poder. Luego, comencé a aplicar presión. Lenta y firmemente, forcé su mano hacia abajo. Los ojos de Marco se abrieron de par en par al darse cuenta de que estaba perdiendo a pesar de todo su esfuerzo. Esto es imposible, jadeó. Esto es fuerza real, respondí.
Del tipo que no necesita demostrarse faltando el respeto a las mujeres. Golpeé su mano contra el banco. Marco miró incrédulo, pero su ego no aceptaría la derrota. En su frustración, Marco lanzó un puñetazo salvaje a mi cara. Atrapé su puño en la palma de mi mano. Los ojos de Marco se abrieron de par en par. Ahora has cometido una agresión, dije con calma, frente a testigos con celulares grabando. Apliqué presión a su puño atrapado hasta que cayó de rodillas. Por favor, jadeó Marco. Lo siento. Díselo a mi esposa y a cada mujer a la que has acosado. Marco levantó la vista con lágrimas en los ojos. Lo siento. Te falté el respeto a ti y a tu matrimonio. Estaba equivocado. La gerente del gimnasio se adelantó. ¿Has estado acosando a las clientas? Marco asintió miserablemente. Sí. Renunciaré inmediatamente. Se acercaron sirenas, ya que alguien había llamado al 911. Los paramédicos llegaron y examinaron la mano de Marco. Sin daños graves, pero suficiente dolor para recordar esta lección. Mientras lo subían a una camilla, Marco me miró. Ahora lo entiendo, dijo en voz baja. Entiendo la diferencia. Sofía y yo caminamos hacia nuestro coche en silencio. No puedo creer que eso haya pasado, dijo ella. Algunas personas solo aprenden a través de las consecuencias, respondí. Marco acaba de recibir la educación que necesitaba. La policía de la SSC, Secretaría de Seguridad Ciudadana, terminó de tomar declaraciones, y la evidencia en vídeo lo dejó todo claro. Marco había lanzado el primer golpe y yo había actuado en defensa propia. Múltiples testigos confirmaron su patrón de acoso hacia las clientas, lo que en México se conoce como hostigamiento. 2 días después, la gerente del gimnasio me llamó personalmente. Quería darte las gracias, dijo. Después de lo que pasó, 3 mujeres más se presentaron con quejas sobre Marco. Deberíamos haber actuado antes. ¿Qué se está haciendo al respecto? Pregunté. Ha sido despedido permanentemente. También estamos implementando nuevas políticas para la conducta de los entrenadores personales y formación obligatoria sobre límites profesionales. Además, estamos revisando todas las quejas pasadas más seriamente. La gerente hizo una pausa. También nos gustaría ofrecerles a ti y a tu esposa membresías platino por 1 año como disculpa por lo que ambos soportaron. Un gesto que valía más de 20,000 pesos por persona. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad del gimnasio. Las mujeres que se habían sentido incómodas con el comportamiento de Marco finalmente se sintieron seguras para hablar. Resultó que su patrón se remontaba a años atrás, en varios gimnasios. Sofía encontró una nueva entrenadora en 1 semana, una mujer profesional que se centraba en los resultados sin dramas. Durante su primera sesión, observé desde el otro lado del gimnasio cómo trabajaba con genuino entusiasmo, libre del estrés que Marco había creado. ¿Qué tal la nueva entrenadora?, le pregunté después. Increíble, dijo Sofía, con una sonrisa genuina por primera vez en semanas. Instrucción profesional de verdad, sin comentarios inapropiados, sin toques innecesarios. Solo buen entrenamiento. Esa noche, ella mencionó lo que había pasado. Todavía no puedo creer la forma en que manejaste esa situación, dijo. La mayoría de los hombres lo habrían ignorado o habrían perdido los estribos inmediatamente. No iba a permitir que alguien te faltara el respeto, respondí. Pero perder los estribos me habría convertido en el problema en lugar de la solución. La forma en que mantuviste la calma hasta que cruzó la última línea fue impresionante. La calma no significa pasividad, dije. A veces, proteger lo que importa requiere paciencia hasta el momento adecuado. 1 semana después, nos enteramos por los rumores del gimnasio de que Marco había sido arrestado. Al parecer, una de las mujeres que se presentó tenía pruebas de que él le había hecho insinuaciones no deseadas fuera del gimnasio. Su patrón de comportamiento finalmente lo alcanzó legalmente. Las nuevas políticas del gimnasio funcionaban bien. Los entrenadores ahora trabajaban en áreas más visibles. Se establecieron procedimientos de denuncia obligatorios, y los clientes se sentían cómodos planteando sus preocupaciones sin temor a represalias. La confianza de Sofía regresó rápidamente.
Sin la manipulación psicológica de Marco, se lanzó a sus objetivos de fitness con energía renovada. Su nueva entrenadora la ayudó a lograr mejores resultados en un mes de los que Marco había conseguido en 3. Me di cuenta de algo, me dijo Sofía después de un entrenamiento particularmente bueno. Marco no intentaba hacerme más fuerte. Intentaba hacerme dependiente de su validación. Táctica de manipulación clásica, estuve de acuerdo. Hacer que alguien cuestione su propio valor y luego posicionarte como la solución. Pero nunca me hiciste sentir que necesitaba protección. Simplemente me protegiste cuando importaba. Esa fue la diferencia. No había intentado controlar la situación ni las elecciones de mi esposa. Simplemente había dejado claro que la falta de respeto no sería tolerada, y luego actué en consecuencia cuando fue necesario. 3 meses después, nos encontramos con Marco en un Chedraui selecto. Estaba trabajando en la caja, su carrera en el gimnasio aparentemente terminada. Cuando nos vio, su rostro se puso pálido. Joven, dijo en voz baja mientras escaneaba nuestros artículos. Señorita. Espero que ambos estén bien. Su comportamiento era completamente diferente. Se había ido el depredador arrogante que pensaba que los músculos lo hacían intocable. En su lugar, había alguien que había aprendido que la verdadera fuerza proviene del carácter, no de la intimidación física. Estamos muy bien, respondí de manera uniforme. Marco asintió, evitando el contacto visual. Me alegro. Y todavía lamento todo. Aprendí mucho de lo que pasó. Mientras caminábamos hacia nuestro coche, Sofía reflexionó sobre el encuentro. Parecía una persona completamente diferente, observó. A veces, las consecuencias son el mejor maestro, dije. Marco aprendió que ser fuerte y ser un patán son cosas opuestas. ¿Y tú qué aprendiste? Preguntó ella con una sonrisa. Que proteger lo que importa no requiere violencia ni drama. Solo requiere estar dispuesto a actuar cuando se cruza la línea. El gimnasio volvió a ser nuestra rutina habitual, pero ahora era lo que debería haber sido desde el principio, un lugar para trabajar en los objetivos de fitness sin dramas ni acoso. Sofía logró cada objetivo que se había propuesto, trabajando con entrenadores que la respetaban como persona en lugar de verla como un objetivo. El reemplazo de Marco era un profesional de unos 50 años que trataba a cada cliente con un respeto genuino. La diferencia era como la noche y el día. 6 meses después, el gimnasio me pidió que hablara con su personal sobre cómo reconocer y abordar el comportamiento inapropiado. Acepté, no porque disfrutara de la atención, sino porque otras mujeres merecen entrenar sin acoso. La clave, le dije al personal, es entender que la verdadera fuerza protege a los demás. La fuerza falsa se aprovecha de ellos. Cuando ves la diferencia, sabes exactamente con qué tipo de persona estás tratando. Esa lección nos sirvió mucho más allá del gimnasio. Mi esposa sabía que estaba con alguien que defendería lo que importaba, y yo sabía que ella era alguien por quien valía la pena luchar. Marco aprendió que los músculos sin carácter son solo decoración. Y cada mujer en ese gimnasio aprendió cómo es la protección real cuando alguien que se preocupa por ellas decide que ya es suficiente. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.